Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es más misericordioso y compasivo. Acompáñame en oración. Señor, en esta mañana nos presentamos agradecidos delante de ti. Señor, porque tenemos mucho que aprender de tu palabra. Y te damos gracias por esta porción que nos permitiste estudiar el día de hoy. Señor, permite de que ella pueda ser entendida en nuestros corazones, que ella pueda cumplir ese propósito. Señor, también oramos por el predicador para que pueda hablar únicamente lo que dice tu palabra. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que puedan aún a través de este pasaje encontrar salvación. Aquellos que viven en este mundo sin esperanza, sin razón de ser, que hoy tu palabra les pueda mostrar la condición de su alma, les pueda mostrar que han pecado contra ti, que han ofendido a un Dios santo y que necesitan perdón y puedan buscar ese perdón y arrepentimiento. Señor, aquel que te conoce, que tu palabra lo pueda afirmar cada día más y pueda dar frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Esperamos que el Señor pueda hacernos sensibles a la verdad de su palabra en esta mañana y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Creo que no necesito recordarle a usted que todos, absolutamente todos, mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar dificultades. Mientras estemos en esta tierra lo vamos a enfrentar. Ni los sermones, ni los consejos de los psicólogos, juntos o separados, pueden evitar los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas no se pueden eliminar del mundo. Las dificultades no se pueden eliminar del mundo. Son consecuencia del pecado. Cada problema que tú y yo enfrentamos nos recuerdan que hemos pecado contra Dios y que esto es parte de la consecuencia del pecado contra Dios. A este problema los cristianos le podemos agregar un problema más, que aquellos que están en el mundo
no tienen. Este problema solamente lo experimentan los cristianos. Y es la persecución por causa de seguir la verdad. Todo cristiano es perseguido por la causa de Cristo. Es una especie de sufrimiento, tribulación que el resto del mundo no tiene que soportar. O sea, no tiene que soportarlo. Ellos no rechazan, ellos no tienen que soportar el rechazo de la sociedad por causa de que creen en un Dios poderoso y salvífico. El Señor Jesús nos dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 19 y 18, si lo puede buscar rápidamente. Quiero leerle lo que el Señor Jesucristo dijo ahí claramente en referencia a nosotros. Dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, para que por eso el mundo os aborrece. Por eso es importante que tú y yo recordemos esta sección que Santiago nos está presentando en esta mañana. Y Santiago nos está diciendo que como creyentes, tú y yo debemos ser pacientes en medio de las dificultades. Es más, note cómo comienza el versículo 7 allá en Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Y esto es lo que tratan los versículos del 7 al 11, una sección de paciencia en medio de las dificultades o las pruebas, cualquiera que sea. La primera audiencia, pensemos por un momento en la primera audiencia de Santiago. Estaba compuesta por judíos que habían sido dispersados por causa de la persecución, por causa de Cristo. No sabemos exactamente dónde estaban ubicados, pero estos creyentes en Cristo, que habían sido esparcidos por todo lado, según el capítulo 1, versículo 1, estaban enfrentando todo tipo de tribulación. Estaban enfrentando aflicciones, tentaciones, persecuciones. Ellos habían experimentado pérdida de hogares, muchos de ellos hasta familiares habían perdido. Estaban en un caos total por causa de seguir a Jesucristo. Y lo que hace Santiago en esta sección, en lugar de darles un golpecito en la espalda, les dice: muchachos, ustedes saben qué es lo que necesitan. No necesitan que los dejen de perseguir. No necesitan que los problemas se acaben. ¿Ustedes qué necesitan? Paciencia. Tengan paciencia. Ahora, note la transición. Estos hermanos, en los primeros versículos que estudiamos, habían experimentado problemas de persecución, no solo de persecución, sino de maltrato de sus compatriotas. Versículo del 1 al 6, ya lo estudiamos la semana pasada, o las últimas 2 semanas. Y el versículo 6 terminó diciendo: y él no hace resistencia, o sea, el justo no hace resistencia a pesar de todo el sufrimiento que está experimentando. Ahora, del versículo 7 al 11, le habla a los perseguidos y les dice: mire, vea, yo sé que ustedes han sido maltratados, han sido humillados por los ricos o por algunos mismos creyentes, pero no se preocupen. Ustedes tienen que empezar a practicar la paciencia. Pasa de condenar a los ricos a darle esperanza a aquellos que están siendo perseguidos. Esto nos muestra el corazón pastoral de Santiago. Y nos muestra también cómo Dios está interesado en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. Mire cómo empieza el versículo 7 una vez más. Por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermano, tú y yo tenemos que recordar esto perfectamente
todos los días de nuestra vida. Tiene que estar impreso en nuestras vidas. En los momentos de adversidad, lo que más necesitamos no es que el problema se quite. Necesitamos la paciencia de Dios. Y usted me estará diciendo, pastor, pero ¿cómo se le ocurre que usted me viene a decir a mí ahora que yo necesito paciencia? Porque nuestra primera reacción cuando alguien nos dice, necesito paciencia, claro, como usted no está en el problema. Bueno, dígaselo a Santiago, porque yo solamente estoy repitiendo lo que dice Santiago. Nuestra primera reacción es, como usted no es el que está en el problema soy yo. Bueno, ya que me dice que tengo que ser paciente, ¿hasta cuándo tengo que ser paciente? ¿Qué dice el texto? Hasta la venida del Señor. Es decir, hasta que el Señor venga y te levante personalmente o colectivamente, hasta que te mueras. Hasta ese punto debe ser la paciencia. Los creyentes o aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que estamos arraigados o aferrados a la promesa del retorno del Señor Jesucristo, tenemos un gran motivo para mantenernos firmes en medio de las dificultades. Y es que Él regresará un día y esta dificultad llegará al final, por muy difícil que esté siendo. Usted debe saber que no importa lo que usted esté viviendo en estos días. Y al decir esto, yo no quiero que usted piense que estoy minimizando la dificultad suya que esté pasando. Por favor, no quiero que piense eso. Pero por muy difícil lo que usted esté experimentando en su vida en este momento, lo cierto es que eso pasará. Eso dice la Escritura. Es momentáneo. Y para poder ser pacientes, lo que Santiago nos dice es que el creyente tiene que tener en vista la venida del Señor Jesucristo. Un día lo conoceremos como fuimos conocidos. Un día seremos glorificados juntamente con Él. Un día todo se terminará. Esa es la motivación del creyente. El mundo vive sin esperanza. El creyente espera que Jesucristo regrese por segunda vez. Esa es la ventaja que tenemos sobre el mundo. Porque algunos dicen, yo me voy a comportar bien para que cuando reencarne pueda reencarnar en una buena persona y no en un burro. Otros dicen, bueno, yo como no creo que Dios existe, yo creo que cuando todo se muera, absolutamente todo termina. Pues nosotros no creemos eso, porque la Escritura nos dice que si morimos en Cristo, vamos a la presencia del Señor. Cuando Él regrese por segunda vez, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Viviremos eternamente con nuestro Salvador. Así que lo que Santiago nos dice no solamente es que debemos ser pacientes, y ahorita voy a describirle lo que es la palabra paciencia. Permítame, ya vamos a llegar. No solamente tenemos que ser pacientes, sino que hay esperanza de que un día todo va a terminar. Y que mientras esperamos, en los momentos difíciles, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Y esto no es una justificación. Pero mi mirada no debe estar en el vecino, no debe estar en que me llamen o no me llamen, que me miren o no me miren. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Me llamen o no me llamen, yo voy a estar en la dificultad mirando a Cristo. Eso enseña la palabra. De hecho, mirar la venida de Cristo apunta a Cristo. Es decir, apunta a su poder, apunta a su gracia. Es lo más precioso que podemos hacer. Mira, la palabra paciencia que aparece en este relato es muy interesante porque en el griego lo traducen o lo usan de muchas maneras. A veces es traducida como soportar, que básicamente es aguantar firmemente en aquello que estás viviendo. Muchas veces lo traducen de esa manera.
Pero en particular, según los estudiosos, aquí en esta palabra se utiliza la palabra macrotinos, timos, que está compuesta de dos palabras. Macros, que es la palabra para largo, macro, para largo, y timos, que es la palabra para ánimo. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo Santiago entonces allí en esa palabra en particular? Porque hay otra palabra que a veces traducen que es paciencia con otros, pero aquí no está paciencia con otros, sino que es paciencia con ánimo. Así que lo que él está diciendo es que frente a la adversidad, tú y yo necesitamos alargar nuestro ánimo. En momento de la adversidad, alarga tu ánimo. Y alarga, lo dice ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo regrese. No es cuestión de que, Señor, ¿y esto cuándo va a acabar? No, hasta que Él regrese. En el fondo, al hacerlo, estamos preparándonos para tener un largo tiempo de gozo, un largo tiempo de esperanza, confiados obviamente en que Él volverá. Vaya por ejemplo a Hebreos capítulo 12. Porque esta misma idea se enseña a lo largo de la Escritura. Hebreos capítulo 12. Creo que es bien conocido este pasaje. Voy a indicar con amén cuando lo haya localizado, para que leamos juntos. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mira lo que dice. Y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr esa carrera que tenemos por delante? Versículo 2. Puesto los ojos en el pastor Klinger. ¿Qué dice ahí? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, note que lo que está diciendo el escritor de Hebreos allí es que estamos en una carrera. Y no es una carrera corta de 100 metros, es una maratón. ¿Cuál es la diferencia entre la maratón y la carrera de 100 metros? Que la de 100 metros pues es más corta. Pero de 100 metros requiere ¿qué? Explosividad, el que más rápido llegue. En la maratón requiere resistencia. ¿Cierto, Lady Di, que es la que es experta en correr maratones? Resistencia. El que quiere ganar, dice Pablo, esa carrera, de todo se abstiene. Es disciplinado, se sacrifica. Hay costos. Y para enfrentar esa carrera, Santiago dice, necesitas paciencia para llegar. Y lo segundo que necesitas es puesto los ojos en Jesús. Yo no he corrido maratones, pero me imagino que el que está corriendo la maratón tiene la puesta la mirada allá, la meta. Quiero llegar a la meta. Entonces Santiago nos está diciendo que cuando tú estás experimentando momentos difíciles en tu vida, lo que tú necesitas es tener esa paciencia esperanzadora de que un día Él regresará y todo será diferente. Mientras tanto, miras a Jesucristo, no lo que está pasando a tu alrededor. Por eso mucha gente regresa, vuelve atrás. Porque empieza a mirar lo que está alrededor, empieza a mirar donde no tiene que mirar. Hay que mirar a Cristo. Porque el día de mañana yo no tendré justificación para decirle, Señor, lo que pasó fue que es que tal persona. No, no hay justificación. Note, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Puede buscarlo. Es un pasaje que normalmente repetimos mucho aquí en esta congregación.
o desde este púlpito, y hasta en algunas ocasiones hemos cantado alguna alabanza o cántico, canción, como usted lo quiera llamar, sobre este pasaje. Este pasaje o esta esperanza era lo que hacía que estos creyentes se mantuvieran firmes y pacientes, o sea, alargando el ánimo hasta que el Señor Jesucristo regrese o aparezca. Miren lo que dice. Pablo dice, pues tengo por cierto, es decir, estoy convencido. O sea, para Pablo era un convencimiento. Y tú y yo tenemos que convencernos. ¿Qué dice? ¿De qué está convencido? Que las aflicciones de este tiempo presente, o sea, las dificultades, cualquiera sea la que usted esté viviendo en este momento, dice él, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara. Necesita un versículo más para llenarse de ánimo y aguantar o estirar su ánimo en la dificultad que usted está pasando. Aquí está. Esa aflicción presente, cualquiera que se llame, no es comparada con la gloria que ha de manifestarse, por muy difícil que esté siendo. Y eso es lo que nos anima, porque sabemos que lo más difícil que podamos pasar aquí en la tierra no se compara con lo más glorioso que nos está esperando en Cristo. Es más, ni lo más glorioso que estamos experimentando en este momento. Porque aunque estamos en este momento de dificultad en nuestra vida, tenemos la gracia de Cristo que nos sostiene. Cristo le dijo a Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. O sea, aférrate a mi gracia. O sea, que aún en momentos de dificultad, el mundo no sabe qué hacer. El mundo se sumerge en la depresión. El mundo se sumerge en las drogas, en el alcohol. El cristiano se sumerge en la presencia de Cristo, en la gracia de Cristo. Y dice, Señor, yo aquí aguanto, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No hay razón para correr. No hay razón para volver atrás. Aquí vemos el contraste entre las dos audiencias. Si pensamos en lo que nos está diciendo Santiago, volviendo un poquitico a lo que miramos la semana pasada, o las últimas 2 semanas, aquí el contraste. Aquí los ricos estaban contentos con la acumulación de riquezas. Y como ese era su objetivo, ese era todo lo que iban a lograr, tener mucho dinero, más nada. Pero en la eternidad, dice, ¿iban a qué? A sufrir la consecuencia eterna. Pero ahora encontramos a la otra cara de la moneda. Aquellos que quizás están experimentando dificultades en esta tierra, quizás 70, 80, 100 años, lo que vivan, pero que al pasar a la eternidad van a disfrutar de vivir con Cristo. La parábola o no la parábola, sino la historia en Lucas 16 lo dice claramente. El rico que disfrutó de los placeres, ahora era en la condenación, más Lázaro que vivió en aflicción, por gracia fue salvo, ahora era consolado en el seno de Abraham. Yo no sé qué es lo que le haya pasado a usted hasta este momento, pero por muy difíciles que estén pasando esos momentos en su vida, en este momento, a veces uno dice, Señor, ven pronto. A veces en los momentos de aflicción, aquel que tiene la mirada en Cristo en los momentos de aflicción dice, Señor Cristo, ven pronto. Aquel que está aferrado a este mundo, aquel que está aferrado a llenarse de las cosas materiales de este mundo, no está pensando en que Cristo venga. Está pensando en vivir la vida loca. No, vivir la vida, disfrútela porque hay que vivirla y disfrútela. Pero el que está pensando en Cristo, en que Cristo venga, entiende de que esas aflicciones son efímeras. Porque lo que viene en Cristo es muchísimo mejor. Hermanos, mire, creo que nos ayudará mucho, digamos, quizás recordar un pasaje que está en Mateo 25, 23. Yo lo leo para usted rápidamente. Porque aquí está una de las frases más hermosas que uno puede escuchar en la Escritura, cuando dice, buen siervo fiel, entra
en el gozo de tu Señor. Es por eso, mis amados hermanos y amigos, tú que estás sin Cristo, que las aflicciones y los problemas que enfrentamos aquí en la tierra no tienen comparación con el gozo eterno que enfrentaremos. Cuando se nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es más, el salmista en el Salmo 16, versículo 11, lo leo para ustedes y va a aparecer en su pantalla, dice, delicias a tu diestra, por siempre en tu presencia, plenitud de gozo. Es decir, plenitud es el gozo completo. Por eso dice que no se compara. Ahí hay gozo completo. Aquí tenemos alegrías temporales. Hay momentos que uno vive y se alegra. Hay otros momentos de tristeza. Pero en su presencia dice, hay plenitud, lleno total de gozo. Porque ese gozo no depende de las circunstancias. ¿Depende de qué? De lo que Él ya hizo en nosotros. Ahora note que esta no es la primera vez que Santiago habla de esto. Mire, si usted va al capítulo 1, versículos 2 y 4, Santiago ya había hablado de ello. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, al 4, miren lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo, no dijimos total, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que ¿qué? Que la prueba que produce fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Todo lo contrario que todo cristiano estaría pensando, Señor, quita los problemas. Si Dios realmente existiera, que los problemas se fueran. Dios te dice, bueno, como yo no pienso como tú piensas, yo te digo, en medio de las dificultades, sé paciente. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 5? Santiago le dice a los hermanos en el capítulo 1 que necesitan experimentar gozo cuando estén pasando dificultades y pruebas. Y la fuente correcta de ese gozo va a llevar a que tu paciencia o que tu fe sea aprobada y como resultado vas a ser más y más paciente. Y pedir paciencia, mis hermanos, no significa de que los problemas se van a acabar. Paciencia significa de que aún en medio de los problemas usted va a estar ¿qué? Tranquilo. Usted va a descansar en el Señor. Ahora en el capítulo 5, Él dice que la paciencia es lo que necesitas para seguir avanzando. Es decir, Dios te provee muchas veces a través de la adversidad lo que necesitas para poder enfrentarlas correctamente. Lo digo una vez más. Para seguir avanzando en esta vida no necesitamos que el problema se acabe, que el cónyuge cambie, que el vecino cambie, que el pastor cambie, que el trabajo cambie, que los problemas se cambien, que el presidente cambie, aunque bueno, cada 4 años es bueno cambiarlo, pero es otra historia. No, Santiago dice, lo que necesitas para seguir avanzando es paciencia. Y cuando miramos el capítulo 1, nos está diciendo de que Dios en muchas ocasiones usa la adversidad para darte lo que necesitas, paciencia para que enfrentes correctamente la dificultad. Él se va a llevar la gloria. Necesitamos eso. Su paciencia nos trae gozo, su paciencia nos llena de esperanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando tú y yo pasamos momentos difíciles en la vida, podemos estar gozosos en el Señor y enfrentarlos con paciencia, porque sabemos que Él cumplirá sus propósitos. Y uno de los propósitos que encontramos en su palabra con nosotros es que Él, todas las dificultades que pasamos en nuestra vida, Dios los va a usar, la entendamos tú o no la entendamos, en el momento las va a usar para su gloria. Cuando el creyente entiende eso, el creyente vive tranquilo. Y mire algo,
Santiago menciona la venida del Señor en esta sección en 3 ocasiones. Mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús, del Señor. Versículo 8. Tened vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es una referencia a la segunda venida. Deje de quejarse. Aquí no está hablando de que se queja de otro hermano, sino de que voy a otro hermano a quejarme por lo que estoy pasando. No se queje. Dice ahí, va a ser condenado, pero eso lo estudiamos más adelante. O sea, los 3 versículos de la ilustración es clara a lo que significa una disposición a la segunda venida. Así que la paciencia nos sostiene en las circunstancias que estamos enfrentando. Ahora, note algo tremendo. Cuando tú y yo, como creyentes, esperamos con paciencia lo que Dios va a hacer por nosotros o va a hacer, cuando llegue por segunda vez, ¿sabe qué va a pasar? Dejamos de aferrarnos a este mundo controlado por el enemigo. Dejamos de aferrarnos. Así como dice, lo dejamos ir. Porque hay algo mucho mejor. Y sabe que el problema muchas veces de nosotros, porque en medio de las dificultades no se abaten, porque no las dejamos ir, o sea, nos aferramos a ellas y estamos ahí, prendidos. Let it go. Hay que dejarlo, porque hay algo mejor que nos espera. Dejo ir eso y me aferro a lo que me fortalece. Yo pregunto, ¿en qué te ha edificado aferrarte a esa dificultad? En nada. Lo único es que te llena de más ansiedad, de inseguridad, muchas veces hasta de enojo, de frustración. Pero cuando te descansas en el Señor, es que la Escritura es clara. Dice, por nada estéis afanosos, por nada es por nada. Antes bien, toda dificultad sea sometida a Dios en todo ruego, súplica y acción de gracias. Y añade, el Dios de paz confortará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso las dificultades nos abaten. Y no nos hemos dado cuenta de que cuando usted salga de esta dificultad, ¿qué pasa? Comienza otra. ¿Por qué? Porque la vida es así. Consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Las dificultades siempre van a estar allí. Y lo que voy a decir quizás no suene muy popular, pero es la verdad bíblica. Hay personas que usando la misma escritura nos tratan de convencer que lo mejor que podemos experimentar en este mundo está en este mundo. Eso es una mentira. Lo mejor que podemos experimentar no está en este mundo. No. Lo mejor que podemos experimentar está arraigado en ese final eterno, cuando seamos glorificados para siempre. Donde no tenemos nada que ver con este mundo. Los que tienen la mirada en las cosas del mundo, por eso están tratando de acumular y tratar de disfrutar la vida. No, nosotros tratamos de glorificar a Jesucristo. Mire, la palabra para describir la segunda venida que utiliza Pablo es la misma que utiliza Santiago aquí, es parousia. Y eso aparece en muchos lugares del Antiguo Testamento y puede traducirse de diferentes maneras, le digo alguna de ellas. Puede traducirse como con presencia o la presencia de Dios. Y un traductor dijo que la mejor forma que lo podíamos quizás traducir al castellano, a nuestro idioma, sería la llegada de Dios. Esto es lo que le da esperanza al creyente. Vaya por ejemplo a Hechos, capítulo 1, versículo 11. Porque esta ha sido la esperanza de los creyentes a lo largo de toda la iglesia
de la historia de la iglesia, desde el día que escucharon lo que dice Hechos 1:11, que dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que dice: así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esa ha sido la esperanza del creyente desde ese día. La esperanza, perdóneme que le diga esto, no es el sueño americano. La esperanza no es que nos volvamos hombres y mujeres empoderadas y empoderados. La esperanza no es que seamos, no sé, dueños de negocios y que se expandan por las naciones y que lleguen cheques. Esa no es la esperanza. La esperanza es que veremos regresar a Jesús por segunda vez de la misma manera como se fue. Que el creyente vive por esa razón. La razón por la cual tú y yo nos levantamos el día de mañana es para que Él sea glorificado. Esa es mi prioridad. En segundo lugar, hago lo otro que tengo que hacer mientras Él venga. Pero mi prioridad es que Él sea glorificado. La carrera que voy a estudiar, que Él sea glorificado. El trabajo que voy a conseguir, que Él sea glorificado. Esa es la meta. Lo otro viene por añadidura. Pero esa es la esperanza del creyente. Y como esa es su esperanza, vive de una manera diferente. Por eso las dificultades no me derriban. No nos pueden derribar. Porque tenemos algo mucho mejor. Vaya, por ejemplo, ¿a dónde? Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pablo, el apóstol Pedro, perdón, ¿qué dije? Pedro, ¿cierto? Sí, Pedro. Pensé que había hecho primera de Pedro. Primera de Pablo. Es primera de Pedro 4:7. Miren lo que dice. Yo creo que el apóstol lo tenía bien claro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca el fin de todas las cosas. Ahí se hace una referencia ¿a qué? A la segunda venida. ¿Y qué tengo que hacer entonces? ¿Vivir la vida loca? Porque el fin se acerca. No, ¿qué dice ahí? Sed pues sobrio y velad en oración. Yo sé que Cristo viene, voy a ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Que no voy a estar bajo la influencia de las pasiones del mundo. Eso es lo que significa ser sobrio. Decimos sobrio a una persona, borracho al que está controlado por el alcohol, sobrio a aquel que no está controlado por el alcohol. Entonces ahora lo aplico aquí, haciendo esta aplicación. Sobrio significa de que usted no está controlado por la influencia de los deseos del mundo. Estamos en el mundo, pero sus deseos no me controlan. El apóstol Pedro dice, lo primero que tienes que hacer es estar sobrio. ¿Y qué es lo segundo que tiene que hacer? Velad en oración. No es, estoy en el problema, ahora sí oro. No, perdóneme. Usted ora constantemente y cuando el problema viene, usted sigue haciendo lo que sabe que tiene que seguir haciendo. Y como usted tiene una vida de oración constante, se fortalece en el Señor, ¿qué pasa cuando el problema viene? No le hace ni cosquillas. Pero cuando usted no tiene una vida de oración, sino que está emborrachadito de las cosas del mundo, cuando viene el problema se acuerda que tiene que orar, pero entonces le va a costar el doble. Por eso Pablo dice, o el apóstol Pedro dice, velad en oración. Y velad es, entiéndalo como un celador, diría en mi país un watchman. Un celador. ¿Qué hace el celador? Supuestamente tiene que vigilar en la noche. No se puede dormir. O sea, una actitud a la constante oración. Ay, es que yo oro. No, usted tiene que estar diciendo que ora. Uno se da cuenta si la gente ora cuando está en problemas.
Porque en medio de las dificultades sale a la luz lo que hay en su corazón. Cuando es un hombre y una mujer de oración, están firmes en medio del problema. Cuando es una persona que no ora, en medio del problema usted los ve como el chocolate en el sol, derritiéndose. Pablo dijo al final de sus días, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, el apóstol, leo para ustedes: por lo demás, me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que le aguarda una corona de justicia, la cual él no está esperando que los hombres le den. A veces estamos diciendo, ay, es que nadie me reconoce lo que estoy haciendo. Take it easy, usted no trabaja para los hombres, trabaja ¿para quién? Para Cristo. Y dice aquí, entonces el Señor, el juez justo, en aquel día me dará esa recompensa. Y no solo a mí, dice él, sino toda aquella persona que ama, que espera su venida. Es decir, aquella persona no que sabe que Él viene, sino que se levanta todos los días con la mirada en Cristo va a venir. Hermanos, el consuelo y la esperanza del creyente no es que las dificultades pasen, sino que es su segunda venida. Eso es lo que trae consuelo el Hijo de Dios. Eso es lo que anima al creyente en los momentos de dificultad, porque sabe que esa dificultad va a pasar. Mire otro ejemplo que da el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 4, puede buscarlo si quiere, y si no también. Mire cómo el apóstol Pablo describe las dificultades allí, en 2 Corintios 4, versículo 17. Y escuche, yo quiero que usted escuche y lea con atención lo que voy a decir, o lo que dice la palabra. El que tiene oídos por oír lo que Dios dice a la iglesia, que oiga. Mire lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea. Bueno, por un momento, pare ahí. 3 cosas para decir que lo mismo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Leo para ustedes y sale también en la pantalla. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. No duran mucho tiempo. Durarán lo que usted dure vivo. Si dura 80 años, pues durarán 80 años. Si usted descansa en el Señor, pues podrán estar ahí a su alrededor, pero en su interior usted está tranquilo. Me acordé de algo ahora, de una de las tormentas que el Señor Jesucristo llega donde los discípulos, estaba la tormenta en un descontrol total, y los discípulos no solo tenían la tormenta afuera, sino que internamente estaban también atormentados, estaban espantados, ven a Jesús y estaban desesperados. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué calmó Jesús primero? ¿La tormenta de afuera o la tormenta de ellos? Los calmó a ellos, le dijo, paz a vosotros. Los calmó a ellos. Así que hermanos, muchas veces no necesitamos que lo de afuera cambie. Necesitamos que la tormenta en nuestro interior sea ¿qué? Calmada. Y para eso no tienes que ir al psicólogo, tienes que ir a Cristo. Para eso no necesitas ganarte la lotería, necesitas ir a Cristo. Sigue diciendo el pasaje. Sin embargo, o sea, esas tribulaciones son pequeñas, son momentáneos, pero hacen algo. Dice, sin embargo, nos producen una gloria que durará ¿cómo? Para siempre. Nos produce en nosotros una gloria que durará para siempre. Alabado sea el Señor. Y el texto no ha acabado, es que sigue diciendo el texto, miren lo que sigue diciendo. Y que es que de mucho más peso
que las dificultades, en otras palabras, ponlo en la balanza. Esas dificultades, aunque te están costando, dice el Señor, están produciendo en ti un peso de gloria. Y eso es mucho más tiene mucho más valor que la dificultad que estás pasando. Por favor, que la dificultad no te controle, lo dice la Escritura, no el pastor. Y no me mires a mí, lo dice la Escritura. Y no estoy minimizando lo que tú estás pasando, lo dice la Escritura. Es más, no vamos a alcanzar. Pero el apóstol Santiago va a usar el ejemplo de una persona que pudo haber pasado lo inimaginable por usted y por mí. Y él lo va a presentar, pero si Dios nos da vida, lo hablaremos en otra ocasión. Bueno, en el próximo domingo, si Dios nos da vida. Hermano, si Corintios 4:7, 17, este versículo no lo anima a usted para seguir adelante en las dificultades, no sé qué lo va a animar. No sé qué lo va a animar. Hermanos, a la luz de la eternidad, cualquier dificultad que usted pueda experimentar en este momento no es nada. Y esa es la verdad que enseña la Escritura. Cada dificultad, por muy difícil que sea, tiene un propósito específico. Y uno de los propósitos que dice Santiago es ayudarte a ti a crecer en paciencia. Y ayudarte a ti a seguir confiado en que Cristo regresará por segunda vez. Acompáñame un pasaje más en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y este versículo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque lo presenta de una forma un poco más clara, para no tener que leer las dos versiones. Y va a aparecer para que usted lo pueda seguir conmigo. Pero si quiere buscarlo en la Reina Valera para subrayarlo o tenerlo ahí, y usted le dice, miren lo que dice. Así que alégrense. ¿Por qué? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Alégrense. Alégrense. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Aleluya. Yo lo digo una vez más y lo sigo diciendo hasta que la Escritura me muestre otra cosa. Usted quiere conocer la fe verdadera de una persona, mírelo cómo actúa en las pruebas que enfrenta. Mírelo. No fue el caso de Job. Satán, no me quiero aguantar hasta la próxima semana. Mira el caso de Job. ¿Qué fue lo que, adelantando un poquitico, ya no vengo el próximo domingo porque ya lo digo que iba a hablar, pero adelantándonos un poquitico, ¿cuál fue la acusación de Satanás en referencia a Job? No, Job te es fiel a ti porque tiene una vida color de rosa. Quítale todo y verás que deja de creer en ti. Le quitó todo y que dice la Escritura, que Job no pecó en nada. Se mantuvo firme. ¿Quiere ver la fe tuya? Si eres una fe verdadera, mira, revisa tu vida en los momentos de prueba, de dificultades. Si tú eres de los que te derrite como chocolate en las dificultades, examina tu fe. Aquí dice, esas pruebas demostrarán si tu fe es auténtica o no. ¿Sabe cuánta gente está fuera hoy de una congregación porque lo miraron mal? Porque no lo llamaron, porque no lo visitaron, porque no le dieron like a una publicación que él puso, pero sí le dieron like a la publicación que otro puso. Que porque se le dañó el carro, que porque iba para la congregación y tuvo un accidente, entonces, no, es que no me conviene, y entonces una cantidad de cosas. ¿Por qué? Por las dificultades. La fe es probada en la dificultad. No me hablen de dificultades. Porque aquí no estamos hablando de quién ha sufrido más o quién ha sufrido menos. Porque si nos ponemos a contar aquí, todos, absolutamente todos han sufrido en una congregación dificultades de pequeñas, medianas o grandes, cualquiera. Todos las hemos experimentado. El que tiene una fe puesta en Jesucristo dice, yo sigo a Cristo, no a los hombres. Y me mantengo firme.
Y es que yo le digo a la gente, porque me dicen, no, es que yo no voy a ir al Calvario, porque ahí va tal persona. Y la pregunta es, ¿y a qué iglesia está yendo entonces? No, a ninguna. Bueno, entonces no es porque la persona va al Calvario, es porque no quiere saber nada de Cristo. Porque si fuera por esa persona, ¿dónde estaría? En otra congregación de sana doctrina. Allá estaría en otra congregación. Pero no, está en el mundo viviendo la vida loca. Y la excusa es que allá en esa congregación va tal persona. Mentira del diablo. Porque si esa fuera la excusa, estaría en otro lugar. Sigue diciendo el pasaje para no desviarnos de lo que estamos como buen predicador. Dice entonces, versículo 7. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y sabe, hermano, que para purificar el oro, yo no entiendo de esto, el hermano Luis quizás entenderá un poco más, pero para purificar el oro tiene que ser a altas, ¿qué? Temperaturas. Lo que es oro se mantiene, lo que es impureza. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Porque hizo una oración de fe, que porque levantó la mano, que porque tiene una Biblia. Siga creyendo esas cositas. Usted sabe si es cristiano cuando usted está en medio de la candela y usted dice, Señor, yo te sigo mirando a ti. No entiendo lo que estoy pasando. Hermano, yo estoy convencido 100% que Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero se mantuvo con los ojos puestos. Y le digo una cosa, Job no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos. Tenía mayor excusa. Tú y yo tenemos toda la revelación completa. Sigue diciendo, aunque la fe de estos es mucho más preciosa que el oro. Es decir, cuando nuestra fe es verdadera, tiene mucho más valor que el oro. ¿Y por qué tiene mucho más valor que el oro? Porque es una fe que nos ha salvado. Es una fe eterna. Es una fe que nos está asegurando de que tenemos vida eterna. Que nada nos va a separar de la mano de nuestro Señor. Entonces concluye el apóstol en su versículo, el apóstol Pedro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les trae mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? En aquel día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Alabado sea el Señor. Oh, mis hermanos. Oh, mis hermanos. La fe verdadera permanece en medio de las pruebas. Pensar en la segunda venida del Señor es una oportunidad increíble, hermanos, para alinear nuestra vida y enfocar nuestra vida en la perspectiva correcta. Cuando yo pienso en la venida de Jesucristo, yo alineo mi vida en la perspectiva correcta. Cuando estamos sumisos en dificultades, las cuales son momentáneas, tendemos a olvidarnos de lo que Jesucristo hizo, ¿no? El Salmo ¿Salmo qué? 77 creo que fue. Sí, el Salmo 77. Ya ves que yo me lo pasé, no tenía en mente, pero ahorita me acordé de él. Salmo 77, ¿dónde estás? Salmo 77, a ver si es el 77, yo creo que es el 77. Sí, es ese. Este marcó la existencia, mi existencia. En el 2006, cuando mi esposa tuvo el accidente y estábamos al otro día después de la operación, y yo me acuerdo tanto que ella me dijo, lea la Biblia, leamos algo. Y honestamente yo dije en ese momento, ¿usted qué quiere que le lea yo ahora? Y el Señor me guió a este pasaje, que hasta lo tenía subrayado en esa Biblia que tenía en ese momento. Y el salmista comienza a hablar de las situaciones difíciles que había pasado. Y dice el versículo 10, dice él, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y él comienza a describir todo lo que trae a la memoria, lo que Dios había hecho en el momento de dificultad difícil que estábamos experimentando como matrimonio en ese momento, en la salud de ella. Dios dice,
trae a la memoria las cosas que Dios ha hecho, hermano. En el momento de dificultad es fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Dios nos recuerda. Trae a la memoria lo que Dios ha hecho por ti. Aférrate, sigue mirándolo a Él. Y sobre todo trae a la memoria o piensa de que un día Él va a regresar por ti. Ahora no me diga amén, pastor, amén, pastor. No, esto no es amén, pastor. Esto es, lo voy a poner en práctica. No es amén, pastor. Ay, pastor, muy bonito. No, no, no. Muy bonito en la práctica. Porque de aquí suena bonito. Que usted me diga amén, gloria a Dios. Y si muy, no, 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 no. ¿Qué amén y qué gloria a Dios? Hágalo. Ahí está diciendo amén. Ahí está diciendo gloria a Dios. Cuando usted en momento de la dificultad dice, Señor, firme, como soldado. Cuando el soldado está firme, está haciendo calor, es lo que sea, el soldado tiene que estar firme, no se puede mover. Aunque el mosco esté ahí, el soldado tiene que estar aquí así. Y cualquiera que que tiene hijos que han ido a las fuerzas militares o el que ha estado en las fuerzas militares sabe lo que estoy hablando. Tiene que estar quieto. Está haciendo el sol que haga. Cuando fuimos a una actividad de la hija de nosotros, uno de los soldados cayó y el resto ni se inmutaron, siguieron ahí quietecitos. De afuera llegaron a auxiliarlos. Ellos tienen que estar firmes. El creyente está firme en la dificultad. Hermanos, pensar en la segunda venida no es algo que no solamente nos anima, sino que nos santifica. Miren lo que dice 1 Juan 3:3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hablando de la parousia, de la segunda venida, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire lo importante de los eventos finales. Quizás no podemos estar de acuerdo en el orden de los eventos finales, pero una cosa sí tenemos clara todos los que somos creyentes, estamos en Cristo. Que cuando tenemos la mirada puesta en eso, que Jesucristo va a regresar, nos va a motivar a vivir una vida de rectitud y piadosa delante de Él. ¿Por qué? Porque queremos que Él nos encuentre listos, preparados. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de que Jesús regrese, miren lo que dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, perdónenme que lo diga una vez más, no lo voy a tomar personal, pero hay que decirlo, en lugar de quejarnos con Dios por los sufrimientos que estamos pasando en la vida, lo que Dios espera de nosotros es que en estas dificultades o sufrimiento pensemos en Él. Dios quiere y Dios a través de esas dificultades nos convierte en personas más fuertes. Y no solo más fuertes, porque eso es secundario. Nos convierte cada día en personas conforme a la imagen de su Hijo. Mire que el Santiago, para aclarar su punto de la paciencia, voy a tocar esta última parte, va a usar una ilustración interesante. Mire lo que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 7 en adelante. O el 7, perdón. ¿Dónde estamos? Sí, el 7. Mire lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire la ilustración que él va a usar. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La figura que está utilizando Santiago aquí es la de un labrador o de un sembrador. El sembrador
hace todo lo propicio para que, nosotros quizás en nuestro tiempo no lo comprendemos porque hoy tenemos el sistema de riego y listo, se acabó el problema. Pero cuando Santiago está escribiendo esto, no tenían un sistema de riego como el que se puede tener hoy. El labrador podía preparar toda la tierra, la semilla, pero no podía hacer que el fruto saliera en su tiempo un fruto de calidad. Pero mira lo que dice el texto, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. La palabra espera allí es muy interesante, porque da la idea de esperar con gran deseo, anhelar obtener el resultado de lo que se está sembrando. O sea, él tiene un anhelo, un deseo de recoger el fruto de lo que sembró. Santiago luego habla allí en el pasaje de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La primera audiencia de Santiago entendía lo que significa lluvia temprana y lluvia tardía. Nosotros no entendemos mucho qué significa lluvia tardía y lluvia temprana, entonces tenemos que buscar qué significa eso. La lluvia temprana en Palestina, en la época de la siembra, dice que básicamente estaba entre los meses de nosotros, o sea, cuando hacen el cambio a los meses de nosotros, ellos no se movían por los meses de nosotros, estaban los meses de octubre y noviembre, la lluvia temprana. Y la lluvia tardía corresponde, que era cerca de la cosecha, correspondía a los tiempos de nosotros entre marzo y abril. O sea, entre octubre. La pregunta interesante es, bueno, y entonces, ¿qué hacía el labrador entre octubre y abril? ¿Cómo? Esperar pacientemente. Esa es la ilustración que Santiago está haciendo. ¿Qué hacía? ¿Cómo producía que lloviera antes? ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Es la misma ilustración que Jesús le hizo a los discípulos. El labrador planta la semilla y ¿qué tiene que hacer? Esperar. El Señor da fruto a tiempo, Él da el crecimiento. Hermanos, ¿cómo se aplica eso a nosotros? En medio de las dificultades tenemos que esperar en Dios. Pacientemente esperé al Señor. Y sigue diciendo el Salmo, y Él se inclinó a mí. Hermano, cuando conocemos a Dios y entendemos lo que Él ha dicho, tenemos una gran oportunidad para fortalecer nuestra fe. Tenemos una gran oportunidad. Espera en el Señor, espera que el Señor haga la obra. No te desgastes, hermano, perdóneme, no nos desgastemos tratando de hacer por nosotros mismos lo que no podemos hacer. El ejemplo que presenta Santiago aquí es bien claro. Aunque nosotros no estemos en ese tiempo, ellos tenían simplemente que esperar. No podían desgastarse, que vamos a poner humo a ver si llueve. No, vamos a poner no sé, la aguja mirando para allá a ver si llueve. No, los del fetichismo, no, a eso me refiero. Espere, no trate de hacer, hermano. Cada vez que nosotros tratamos de ayudar a Dios, cuando Él dicho que esperemos, nos metemos en problemas. Si no, pregúntele a Abraham. Cada vez Dios dijo, Abraham, Sara, esperen. Abraham y Sara no esperaron, quisieron ayudar a Dios y hasta el día de hoy tenemos ese problema. Y lo tendremos hasta que Jesucristo venga, que lo solucione. Hay que esperar confiadamente que Él cumpla su preciosa y perfecta voluntad. De hecho, nomás se lo voy a leer, pero no lo vamos a estudiar. Esto se confirma en lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Y escuche por favor. Y dice, afirmad vuestros corazones. Ahí lo dejo. Vamos a orar. Ahí seguimos la próxima semana si Dios nos da vida. Partimos de allí.
cierre sus ojos. Yo no sé en qué dificultad usted esté pasando en este momento. Solo usted sabe. Pero ahí donde usted está, no piense en la dificultad. Dígale, Señor, quiero ser paciente. Quizás no entienda lo que estás pasando en este momento, esa dificultad familiar, personal, laboral, económica, qué sé yo, cualquiera que sea. Posiblemente tu vida sea un caos en este momento. Dile al Señor, Señor, calma mi interior con esa paz que solo tú puedes pasar. Quizás usted de los que ha orado, Señor, quítame este problema, quítame este problema. Bueno, dile, Señor, ya no quiero enfocarme en el problema, quiero enfocarme en ti. Señor, porque esto que estoy pasando, tú lo vas a usar para tu gloria. Porque esto que estoy pasando prueba mi fe. Señor, lo más importante es que lo que estoy pasando me está formando cada día conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, y lo que estoy pasando no se compara, no tiene un peso comparado a lo que se espera cuando tú llegues por segunda vez y me levantes. Oh amigo, ¿y tú que estás sin Cristo? Que quizás vives sin esperanza, pensando que cuando mueras todo terminará, o de pronto crees en la reencarnación, no sé yo, que sean tus creencias. Pero déjame decirte que si mueres sin Cristo, la Escritura habla de que morirás y encontrarás condenación, el juicio de Dios, y serás condenado eternamente. Y una vez muerto, no va a haber esperanza. Y serás condenado no porque Dios sea malo, sino porque tú pecaste contra Dios. Porque tu pecado ofendió a Dios. Pero la Escritura dice que hay esperanza. La esperanza es que si crees en Él, que si te arrepientes de tu pecado, de haber pecado contra Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de esa maldad. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo entonces? Para pedirle perdón a Dios. Bueno, allí donde tú estás, en tu propia oración, pide a Dios por perdón y arrepentimiento. Cree en Jesucristo y encontrarás salvación. Hoy es el día de salvación para tu vida, estimado amigo. Y una vez que estás en Cristo, ya tienes una razón de vivir. Ya tienes la fortaleza necesaria, la gracia de Dios, que Él va a producir en ti para enfrentar el problema, la dificultad que estés pasando. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tenemos audiencia, personas que no te conocen. Señor, pero en general tenemos todos, estamos en la misma condición, todos de una u otra manera estamos en momentos de dificultad en nuestra vida. Unos acabamos de entrar, otros están en la mitad, otros van saliendo. Señor, pero estamos en dificultades. Señor, no le pedimos que las cambies porque no van a cambiar. Lo que te pedimos, oh Dios, es que cada día nos permites no desviar la mirada de Jesús. Señor, ayúdanos cada día a estirar ese ánimo, como dice esta palabra, paciencia. Señor, para seguir confiando en ti. Señor, que cuando nuestro engañoso corazón nos quiera desanimar, trayendo a nuestra mente cosas que contradicen tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda recordar lo que enseña tu palabra. Señor, que en ti, en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Oh Jesús, gracias. Oh, gracias. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Allí.